Soy la doctora Alejandra Ojeda. Soy médica endocrinóloga y me desempeño en el área asistencial en diferentes centros privados de la ciudad de Mendoza. Abordaremos el tema de disruptores endocrinos y hormonas tiroideas. Para comenzar, definiremos qué es un disruptor endocrino y es un químico exógeno o una mezcla de ellos capaz de interferir con algún aspecto de la acción hormonal. Desde los años 70 en adelante ha habido una gran cantidad de compuestos que se han desarrollado, aumentando unas 300 veces la cantidad de químicos a los que nos encontramos expuestos cotidianamente. Los disruptores endocrinos pueden ejercer su acción actuando de diferentes maneras. Pueden alterar el número de receptores, pueden alterar los niveles hormonales a través de alteración en la síntesis, la secreción, el transporte o el metabolismo de las hormonas, y pueden actuar también como agonistas o antagonistas de los receptores. Esto va a determinar alteraciones fenotípicas o aumento de susceptibilidad a ciertas enfermedades, como es el caso, por ejemplo, de las enfermedades no transmisibles como cáncer, diabetes, obesidad o enfermedad cardiovascular, que se han visto muy aumentadas en los últimos años y que se considera que uno de los motivos puede ser la exposición a disruptores endocrinos. ¿Qué disruptores endocrinos afectan al eje tiroideo? Como vemos, uno o varios químicos pueden actuar a diferentes niveles, alterando el funcionamiento de este sistema. Vamos a hablar de algunos de ellos para ver cómo pueden afectarnos en diferentes formas. Los bifenilos policlorados son sustancias que se utilizaban previamente en el siglo pasado, a partir de los años 30, 40, y que fueron prohibidos en los 70. Se utilizaron mucho en la construcción de transformadores y como formando partes de pinturas, resinas o adhesivos. El problema es que son muy persistentes en el ambiente y se mantienen en el suelo o en el agua, y de esta manera llegando a los animales y los vegetales que son de consumo habitual para nosotros. Son capaces de inhibir el transportador sodio-yodo y a las desiodinasas y competir con proteínas transportadoras. De esta manera alteran los niveles de hormonas tiroideas. Pueden también suprimir la expresión de genes regulados por las hormonas tiroideas. Se vinculan a alteraciones en el desarrollo cognitivo, aumento de la frecuencia de trastorno de espectro autista o de trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Y también podrían estar vinculados a un aumento en la autoinmunidad tiroidea. Los difenilésteres polibromados o PBDs son compuestos ignífugos que por esta característica se utilizan para fabricar diferentes materiales como telas, plásticos o pinturas. Los encontramos en muebles que contengan espuma de poliuretano y también en todos los artefactos eléctricos que tenemos habitualmente en nuestras casas. Estos compuestos se desprenden con mucha facilidad y los encontramos en el polvo del hogar. Dentro de las casas la concentración es 2 a 3 veces superior a la que podemos encontrar en el exterior, y a su vez los niños que juegan en el suelo son los que están más expuestos a estos compuestos. En algunos estudios se han encontrado en niños pequeños concentraciones 9 veces superiores a las de los adultos. Tienen una estructura muy similar a las hormonas tiroideas, pueden inhibir a la desiodinasa 2 y competir con proteínas transportadoras. De esta manera alteran el nivel de hormonas tiroideas. Se han vinculado a hipertrofia de células foliculares en diferentes estudios anatomopatológicos y podrían estar asociados también al carcinoma papilar. Los percloratos se utilizan en la fabricación de airbags y en combustibles, pero también en fertilizantes. De esta forma llegan al agua y a los vegetales de consumo habitual para nosotros. Tienen una vida muy corta, pero son muy estables y por lo tanto su presencia es constante. Pueden inhibir el transportador sodio-yodo y esto se va a ver exacerbado en personas fumadoras, ya que en el cigarrillo encontramos tiocianatos que ejercen el mismo efecto, y también se exacerba en personas con bajo aporte de yodo. Están asociados a disminución del coeficiente intelectual en los niños que han sido expuestos en etapa gestacional. Los fenoles y ftalatos son compuestos que se utilizan para ablandar plásticos principalmente. Dentro de los fenoles el grupo paradigmático son los BPAs.
Estos se encuentran presentes en botellas, en tuppers, en paquetes de comidas y en juguetes. También los encontramos en equipamiento médico, especialmente en tubuladuras, en papel térmico, como el que se utiliza, por ejemplo, para las tarjetas de crédito, y también como policarbonatos y resinas epoxi. Estos compuestos son capaces de interactuar especialmente con receptores estrogénicos y androgénicos, pero también con los tiroideos, con los que son antagónicos. Compiten con proteínas transportadoras y de esta forma alteran los niveles hormonales. En estudios en animales se han visto alteraciones cognitivas y de comportamiento, y en estudios en embarazadas han visto un aumento del riesgo en los hijos de trastorno por déficit atencional, depresión, ansiedad y retraso en el lenguaje. También se los ha vinculado con mayor riesgo de bocio y de nódulos tiroideos. Los BPA, por ejemplo, fueron prohibidos en algunos lugares y se han estado reemplazando en los últimos años, especialmente para los productos que van a ser destinados a niños menores de 3 años, que son los productos que dicen BPA free muchas veces en alguna etiqueta en algún lugar. El problema es que han sido reemplazados por BPF y BPS, que aparentemente tienen el mismo efecto, solo que aún no están tan estudiados. Entonces representarían un ejemplo de reemplazo negativo, es decir, reemplazo por un producto nuevo tratando de evitar el efecto adverso, pero mantenemos el mismo efecto sin saberlo. El triclosan es un antimicrobiano de amplio espectro utilizado durante mucho tiempo para diferentes productos de higiene personal. Fue prohibido recientemente para algunos productos y para otros se redujo la concentración máxima permitida. Tiene una vida media corta, pero al estar expuestos en tantos productos a la vez, se encuentra en forma muy constante presente en nuestro organismo. Puede aumentar el metabolismo hepático de las hormonas tiroideas y reducir los niveles hormonales. En animales se han visto disminución del peso al nacer y en seres humanos los estudios han tenido resultados inconsistentes. El conjunto de los pesticidas es muy heterogéneo y contiene diferentes grupos de químicos que tienen diferentes efectos. Dentro de los organoclorados son similares a las hormonas tiroideas y pueden inhibir a la tiroperoxidasa y ser bociógenos. Estos fueron prohibidos, pero tienen una vida media muy prolongada, por lo tanto persisten aún en el ambiente. El DDT también fue prohibido en los años 70, pero su vida media es de 150 años aproximadamente. Se une al receptor de hormonas tiroideas y puede favorecer la autoinmunidad. Este es un compuesto lipofílico, es decir, que se almacena en las grasas de los animales y de esta manera puede llegar a nosotros a través del consumo diario. Los órganos fosforados pueden alterar la señalización de las hormonas tiroideas y se han vinculado a pérdida del coeficiente intelectual y trastorno por déficit atencional. Y dentro de los piretroides y las fenilpirazonas se encuentran productos que en algunos países están prohibidos, pero que en otros, por ejemplo, se utilizan para combatir el dengue o el Zika. El conjunto de los perfluoroalquilados se utiliza en muchos productos de uso diario, en la industria textil, cosméticos, en fotografía, también se encuentran presentes en el teflón, en diferentes productos de limpieza y en el agua. Es un grupo de más de 4.000 compuestos que pueden exacerbar alteraciones tiroideas en el embarazo. Se pueden unir a las proteínas transportadoras y alterar el nivel de las hormonas tiroideas. Hemos visto que muchos de los disruptores que afectan al eje tiroideo se asocian a alteraciones en el neurodesarrollo. Pero ¿cuál es el nexo entre esto y la disrupción hormonal? Sabemos que las hormonas tiroideas son imprescindibles en etapas tempranas, generando cambios a nivel celular, bioquímico y molecular, y de esta manera afectando, por ejemplo, la proliferación de células madres, la migración celular y la mielinización axonal. Actúan a través de cambios epigenéticos, que recordemos son mecanismos que pueden modificar y perpetuar la actividad genética sin modificar la secuencia de ADN. Los disruptores endocrinos pueden generar cambios epigenéticos, pero también pueden desregular los efectos transcripcionales y epigenéticos inducidos por las hormonas tiroideas, y de esta manera alterar el desarrollo normal embrionario. Al ser tan importantes las hormonas tiroideas para el neurodesarrollo,
Modificaciones en etapas tempranas pueden manifestarse posteriormente con alteraciones como las que hemos mencionado. Los cambios fenotípicos pueden aparecer inmediatamente o mucho tiempo después, configurando el tiempo de latencia. También tiene mucho que ver la edad durante la exposición y el tiempo de exposición. No es lo mismo una exposición única que una exposición constante a lo largo de todo el embarazo. Por otro lado, y para sumar complejidad a este problema, cuando los disruptores endocrinos generan cambios epigenéticos en etapas tempranas del desarrollo, pueden alterar el epigenoma en líneas germinales, afectando así a generaciones subsecuentes. Para graficar lo dicho previamente, veamos este gráfico. Se evaluó el volumen cortical y el coeficiente intelectual en un grupo de niños según el nivel de hormonas tiroideas de sus madres durante el embarazo. Aclaremos que se excluyeron las hipotiroideas y las hipertiroideas. Se puede ver que en los extremos del rango normal de las hormonas tiroideas hay una disminución del volumen cortical y también hay un aumento de la probabilidad de tener un coeficiente intelectual menor a 85. La disminución de algunos puntos en el coeficiente intelectual puede no generar cambios a nivel individual, pero sí a nivel poblacional. Aquí se ha graficado en forma teórica como una disminución de 5 puntos en el coeficiente intelectual promedio genera un aumento muy importante de las personas con coeficiente intelectual menor a 70 y una disminución de las personas con un coeficiente mayor a 130. Por otro lado, es conocido también el aumento de carcinoma papilar en los últimos años. Si bien se lo vincula por un lado a un aumento en la sensibilidad diagnóstica, también se lo vincula a diferentes factores ambientales que pueden estar influyendo. En los últimos años han surgido muchos reportes y trabajos en los cuales se vincula a diferentes disruptores endocrinos con aumento del riesgo de carcinoma papilar. Hay que aclarar acá que son estudios chicos, en muchos casos en animales, en muchos casos estudios de casos controles, y que entonces no tienen una fuerza estadística suficiente como para vincularlos realmente al disruptor endocrino. ¿Qué podemos hacer entonces frente a esta problemática? La respuesta obvia es generar regulaciones adecuadas. Los compuestos que se encuentran en los productos que utilizamos no son seguros por el hecho de estar aprobados por organismos de control. Simplemente no se ha determinado o no se ha demostrado que sean de riesgo. Para poder generar una regulación, tenemos primero que detectar un posible producto sospechoso, hacer todos los estudios necesarios para determinar que realmente es un riesgo para la salud, para finalmente poder generar regulaciones y políticas. Existen múltiples dificultades a la hora de realizar estas investigaciones. Por ejemplo, puede haber resultados controvertidos en los estudios. Los estudios hechos por o vinculados a la industria buscan comprobar seguridad y descartar riesgo, por lo tanto puede haber sesgos de publicación. Investigaciones gubernamentales o hechas en universidades muchas veces buscan detectar los mecanismos de acción, pero no evaluar la seguridad de un determinado compuesto. Por lo tanto, este tipo de estudio es descartado en los procesos de determinación de riesgos. Por otro lado, existen diferentes diseños en los estudios y los endpoints utilizados. En muchos se determina solo los niveles hormonales o la histopatología tiroidea, pero no se realizan estudios que vayan a determinar cuál es el impacto concreto en la salud de esto. Otros estudios que existen se hacen a corto plazo, entonces es muy difícil evaluar cuál es el riesgo real para la salud. Y también otro problema es la diferencia en diferentes trabajos en el concepto de baja dosis utilizado. Además, muchos estudios se realizan in vitro o en animales y eso es muy difícil de extrapolar a los seres humanos. Por otro lado, se evalúan compuestos individuales o se evalúan varios compuestos pero en forma separada. Vamos a hablar un poquito más de esto posteriormente. Por otro lado está el problema de la distribución corporal. Hay muchos compuestos como el DDT, los PBDs, que son compuestos lipofílicos.
Es decir, al medir nosotros su concentración en suero o en orina, no estamos midiendo realmente cuál es la concentración corporal. Además, es muy difícil de esta manera demostrar la presencia de estos compuestos. Por otro lado, la evaluación de la dosis-respuesta. Habitualmente nosotros estamos habituados a una dosis-respuesta sigmoidal, que es la que habitualmente muestran las hormonas, y que es la que se enmarca dentro del paradigma de la toxicología de a mayor dosis, mayor veneno, o de que la dosis hace al veneno. En el caso de los disruptores endocrinos esto muchas veces no es así. En muchos casos las curvas son en U o en U invertida. Es decir, al evaluar un compuesto a dosis alta y descartar el riesgo, esto realmente no descarta que el compuesto sea riesgoso para la salud. Este tipo de curvas se da porque pueden estar afectando a diferentes grupos celulares dentro de un mismo tejido, que cada uno de ellos muestre afectación a diferentes dosis del compuesto, o también diferentes grupos de receptores que puedan verse afectados a diferentes concentraciones. Comentaba recién sobre el problema de las mezclas de químicos. Habitualmente nosotros estamos expuestos a múltiples compuestos a la vez. Las regulaciones y los estudios suelen hacerse sobre compuestos individuales, pero al exponernos a muchos de ellos a la vez, podemos encontrar un efecto aditivo o un efecto sinérgico, en el cual el efecto final sea mucho mayor a la sumatoria de cada uno de los efectos individuales. Es decir, que nosotros estamos expuestos a compuestos que están dentro de las concentraciones permitidas o consideradas de no riesgo, pero al encontrarnos frente a una mezcla podemos llegar a estar sufriendo algún efecto negativo. Las regulaciones en este sentido están muy atrasadas con respecto al avance o a la aparición de nuevos compuestos. Para poder realmente realizar regulaciones adecuadas es importante poder hacer buenos estudios individuales para poder tratar de vislumbrar cuáles son las mezclas posibles que habría que evaluar. En algunos lugares están regulados algunas mezclas, sobre todo en lo que tiene que ver a pesticidas o a mezclas que puedan llegar a afectar a la salud humana, pero hay muy pocas regulaciones con respecto a las mezclas que puedan afectar, por ejemplo, el ecosistema. Y la afectación del ecosistema, a su vez, puede ser negativa para nuestra salud en forma indirecta. Este cuadro es de un informe que se presentó al Parlamento Europeo y muestra la falta de reglas claras para poder generar regulaciones adecuadas. En el grupo de pesticidas y de insumos médicos hay un poco más de reglamentos, pero en el resto de los grupos realmente hay mucha falta de normativas. También acá se puede ver cómo cada grupo es un compartimento estanco o un nicho y hay muy poca interrelación entre grupos, es decir, a la hora de evaluar mezclas es muy difícil poder determinar el efecto que pueden llegar a tener compuestos de diferentes grupos entre sí, ya que las regulaciones son para cada grupo en particular. Es decir, una industria que genera cosméticos, por ejemplo, no va a evaluar mezclas que puedan producirse entre los compuestos del cosmético con compuestos que puedan llegar a ver en el agua de consumo. Es decir, que estamos muy lejos de poder generar reglamentación que realmente pueda proteger nuestra salud. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué hacemos mientras? Algunos proponen reducir las cantidades permitidas de todos los compuestos, lo cual sería insuficiente ya que vimos las diferentes curvas respuesta, de dosis-respuesta que puede haber en diferentes compuestos. Otros proponen la sustitución de diferentes compuestos que puedan ser de riesgo, pero también vimos que esto puede llegar a ser insuficiente, como es en el caso, por ejemplo, de los BPAs sustituidos por BPFs que pueden tener el mismo efecto. Y la otra pregunta que podríamos hacernos es cómo aplicar todo esto a la práctica clínica. ¿Hasta qué punto esto se puede manifestar en sintomatología en nuestros pacientes o alteraciones en el laboratorio y que actualmente nosotros no tenemos guías ni estudios que nos permitan llevar esta información a la práctica clínica? Finalmente, entonces, nos queda la posibilidad de tratar de evitar los disruptores endocrinos en nuestro hogar o en nuestra vida cotidiana.
Esto para nosotros mismos, pero también para educación de nuestros pacientes. Hay múltiples reglas y guías y recomendaciones que circulan. Muchas de ellas también hay que tener cuidado porque no tienen sustento científico, pero que se pueden resumir en tratar de ser consumidores responsables, de reducir lo más posible el consumo de productos que no sean realmente necesarios, de ser inteligentes a la hora de elegir los productos que compramos, desde la ropa hasta los productos de limpieza, de elegir los juguetes y las cosas destinadas a niños con cuidado y tratar de evitar los productos enlatados y multiprocesados y tratar de a poco de volver dentro de lo posible a consumir productos orgánicos. También hay múltiples recursos en la web o en aplicaciones de diferentes organizaciones. Por ejemplo, la primera que está aquí, la primera de la lista, es una organización que ha generado, por ejemplo, una aplicación que uno puede leer el código de barras de un producto y esto nos va a dar información de los diferentes compuestos que traen y qué tan seguros son y de qué tan calidad son los estudios que se han realizado. Si bien muchas de estas son aplicables a Europa o Estados Unidos, la idea de esto sería empezar a familiarizarnos con los nombres de ciertos compuestos, empezar a investigarlos y poder empezar a leer las etiquetas de las cosas que compramos para poder ir detectando los compuestos que podamos querer evitar. En resumen, nos encontramos frente a un aumento exponencial en los últimos años de productos químicos a los cuales estamos expuestos, con cada vez más evidencia de su acción como disruptores y las diferentes formas en las que pueden ser perjudiciales para nuestra salud, y a su vez un gran atraso en los estudios y regulaciones necesarios.